decíamos, íbamos a hablar del tema de la seguridad, inseguridad, que es una temática que atraviesa las discusiones del Consejo con algunos pedidos, otros reclamos y las visiones de los distintos bloques. Por eso estamos con Héctor Caballero, concejal del Partido del Progreso Social. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, primero, si le parece, arrancar con un análisis de lo que es la presencia de Gendarmería en la ciudad de Rosario. Mi visión, no necesariamente compartirla, es ojalá que se queden, no los 2.000 hombres porque es imposible, pero se hablaba de una cifra de 600. Mi visión es que el resultado es positivo porque había montones de actividades en los barrios de vida cotidiana que la gente había dejado de hacer por el tema de la inseguridad, pero a la vez de uno, bueno, sobresaltar lo que es bueno de la presencia de Gendarmería, también deja de manifiesto lo que no hizo Gendarmería durante mucho tiempo o la Justicia Federal en cuanto a lo que es el combate del narcotráfico, más allá de las responsabilidades de inseguridad que tenga la policía de la provincia. Bueno, a mí me interesa qué es lo que hay que hacer de aquí en más. Nosotros, para no analizar cuáles son los motivos por los cuales llegamos acá. De todas maneras, creo que frente a un desmadre que había llegado a límites de intolerancia total por parte de la población en materia de inseguridad, creo que fue acertada en la actitud de la gobernación de convocar, tal cual lo marca la Constitución Nacional, la presencia de las Fuerzas Federales de Seguridad acá. Yo creo que con beneplácito la gente donde ha ido la Gendarmería y la Prefectura Naval ha visto que ha mejorado sensiblemente la seguridad y después todos los índices que nosotros tomamos, sacando algunos que son las cosas violentas, la disminución de los asaltos a las estaciones de servicio de 2,5 promedio diario pasó a 2 mensuales, de los taxistas lo mismo, etc. Y yo que recorro los barrios, le digo que la gente se siente más segura donde está la Fuerza de Seguridad. O sea, que tendría que haber una distribución geográfica mucho más igualitaria que la que existe en la actualidad. Segundo, con respecto a lo que falta, mire, nosotros, los concejales del bloque del Partido del Progreso Social y el Partido del Progreso Social, que ha tenido una larga entrevista hace 4 semanas con el gobernador y hace un año tuvimos otra muy larga, nosotros y con la intendenta, ¿qué venimos reclamando? Primero, porque hay un proyecto aprobado nuestro por unanimidad. Yo fui el impulsor en el Consejo Municipal y todavía la Intendencia no lo reglamentó, a pesar que hace 2 años que está aprobado y tendría que estar en vigencia, que es, y más ahora que están las fuerzas federales, terminar con todos aquellos establecimientos donde presuntamente se compra y venden cosas robadas. Concretamente las chatarrerías, los desarmaderos, en las esquinas de avenidas cerca de acá, nosotros donde se venden neumáticos robados, donde se venden llantas robadas, etc. Entonces me parece que para terminar con la facilidad que el que roba vende rápidamente, se reduce, se dice en la jerga, hay que terminar con este tipo de establecimientos. Segundo, me parece que aprovechando las fuerzas federales, hay que terminar con la hipocresía que tiene la sociedad, ¿no es cierto?, en general. Acá hay señores ilustres de la ciudad, establecimientos ilustres que están en el radio de Oroño, Pellegrini, Salta y El Río, que son casas de cambio, que son financieras, falsas financieras, etcétera, etcétera, donde la actividad ilícita, narcotráfico, trata y otras, dinero sucio, ¿no es cierto?, se lava, no se blanquea, porque el término blanquea se aplica más a aquel que no declaró algo, ¿no es cierto?, y lo blanquea. Cuando se habla de lavado, se habla de dinero sucio, el obtenido en actividades de este tipo. Entonces, me parece a mí que si usted ve a dónde balean para quitarle las mochilas o corriente. Exactamente. O no voy a decir el apellido para no estigmatizarlos, jóvenes que han desaparecido saliendo de ahí, otros productores como este entrerriano gerente que fue asesinado en Caferata
y Santa Fe, que había salido de esa financiera. O sea, no es casualidad. No. Ahí se lava dinero, ¿no es cierto? Se blanquea dinero negro y se lava dinero sucio. Sí. Esta es la realidad. Entonces, son delitos federales. Nosotros, y yo le he planteado al gobernador en la entrevista larga que tuvimos, que tuvo el ministro, con nombre y apellido de todos estos lugares, direcciones, teléfonos, todas las marcas, y no se procede, ¿no es cierto? Y en tercer lugar, usted decía la deuda, sí, seguramente hay un problema fundamental. A mí lo que me interesa es que cuando se vayan a fuerzas federales y que queden las que tiene que quedar, quede un aparato de inteligencia federal. ¿Qué quiere decir esto para que no entienda la gente? Tiene que haber un grupo de investigadores que puedan colaborar con los jueces y los fiscales en la investigación y seguimiento de los delitos federales, que son el narcotráfico, el lavado de dinero, el contrabando de armas, la subfacturación de exportaciones. Tenemos 23 puertos, Sí, bueno, ¿no es cierto? claro. Y la prefectura naval cuida a los habitantes de Puerto Madero, pero acá quien hace el control de los barcos es la aduana y no la prefectura naval. Entonces, y además, en esos 23 puertos que tenemos, no hay un juzgado federal en la zona de San Lorenzo, Puerto San Martín, y no hay un juzgado federal en la zona de General Lago, Villa Gobernador Galvez. Debería haberlo, porque no se da abasto. Exactamente. Entonces, me parece que traté de decirle, y el desafío que tiene la provincia, porque hablé del municipio, hablé de la nación, la provincia, es dejar, ¿no es cierto?, constituida. Hay que eliminar esta policía tal cual fue concebida hace 150 años y sustituirla por una policía comunitaria que esté en contacto con la comunidad y que no se base en los sectores corruptos de la policía para obtener información, que muchas veces es socio con el delito, como está probado en todos estos casos públicos, sino que sea una policía comunitaria que vaya recorriendo, que hable con el farmacéutico, que hable con el supermercadista chico, nosotros con el peluquero. Lo que está ocurriendo en Barrio Las Flores. Exactamente, que la información salga de adentro, que en cualquier barrio de clase media, de clase trabajadora, etcétera, que le diga, mira, acá vino a vivir un vecino, tienen auto de alta gama todos, no trabaja nadie, ni el marido ni la mujer, y así se detectaron los mayores narcotraficantes y metidos en el asunto de robo de auto, como el jefe de la banda de los rosarinos, etc. Así se detectaron en la ciudad de Rosario, por la inteligencia popular, por la inteligencia de ese que es incorruptible, que si sospecha algo, lo comunica, que es el ciudadano común. Héctor, lo escuchaba cuando hablaba del tema de los puertos. ¿Usted tiene comentarios, tiene información más allá de la sospecha y de lo que usted piense? ¿Tiene algún comentario o información que por los puertos de nuestra región salen otras cosas prohibidas más allá de cereal o lo que carguen? Pero lo dicen los decomisos que se hacen fundamentalmente en Portugal, en España, en distintos lugares, Puerto Bilbao, Puerto Galicia, etcétera, y en Holanda. Pero una cosa, las operaciones carbón blanco, todo eso, ¿dónde salieron? Salieron de la zona de Timbúes a Salas de Campana. Bueno, pero puede ser que, digamos, que estos tres ejemplos que usted marcó y el más grande conocido de España sean una cosa extraordinaria. Y puede ser, por otro lado, que es la pregunta, que sea una habitualidad. No son una cosa extraordinaria. Mire, desde que hay un combate bastante duro, digamos, en la zona fronteriza con México y Estados Unidos, todo el mundo sabemos, lo que nos ocupamos mínimamente de esta cuestión, que ha bajado el delito. O sea, los países productores de cocaína, vamos a hablar claro, y de marihuana también están abajo, más abajo con Paraguay, etcétera, de cocaína, que son Colombia, Perú, Bolivia, etcétera, están sacando por abajo. No se van a mandar las hojas, se manda la pasta base. Por eso han aparecido laboratorios como este del Delfín Zacarías, nosotros, donde, ¿qué se descubre? Se descubren botellas de acetona, de éter, de ácido clorhídrico, se puede cantar todo porque soy bioquímico, hay 600, ¿no es cierto? Claro. 600 componentes. ¿Para qué? Para extraer clorhidrato de cocaína. Y de acá enviarla a Europa. A Europa se envía de dos maneras. Se envía como este avión de los Juliá,
¿no es cierto?, que desembarcó en avión, ¿no es cierto?, o en barco. No hay 200 maneras de mandarlo. Y lo manda en avión, en cargamento directo o con mulas, ¿no es cierto?, o se manda por barco. Y los descubrimientos son todos así, son cantados, ¿no? Son públicos. Entonces, me parece a mí que, y además hay delitos específicos en los puertos. En los puertos, por ejemplo, usted tenga en cuenta que por los puertos que van de Timbú a Zárate, Campana, donde la mayoría son de Santa Fe, tenemos 23 puertos, sale la producción que a su vez como retribución entra el 80% de las divisas que genera el país. El 80% de las divisas que genera el país por exportaciones. Entonces, dése cuenta usted que si yo le hago figurar 5.000 toneladas menos de exportación, esa empresa que lo saca, después lo cobra en el extranjero y por acá no pasó, claro, no tuvo fiscalización. ¿Cómo se hace eso? Hay, para que la gente entienda, un redondel que se llama francobordo, ¿no es cierto?, que tiene una línea así de flotación. O sea que el barco cuando está cargado completamente llega a esa línea, ¿no es cierto? Mire, a mí me lo dice el personal que trabaja ahí adentro. Lo cambian y lo ponen más arriba para cargarlo más, ¿no es cierto?, y no declarar esa parte. O eso es lo que se llama ya contrabando directamente. Otras veces se declara un precio menor, que acá nadie controla, y después el precio mayor, cuando se vende afuera de los cereales, etcétera, se cobran en el exterior, que es una manera de girar ilegalmente dinero. O sea, hay un montón de trata. Ustedes hablaron de la trata. No hay, ustedes hablaron de la trata con explotación sexual. Acá en los puertos hay trata de personas, sobre todo orientales, ¿no es cierto?, que se venden como cualquier otra mercancía, nada más ni nada menos que son seres humanos. Entonces, todo eso exige un tratamiento especial. Nosotros en la reunión que tuvo el Partido del Progreso Social con el gobernador, el ministro de Gobierno y el ministro de Seguridad, cuando le planteamos los puertos, yo le decía de los puertos y veía que se miraban Bonfatti con Lamberti y se cruzaban miradas, y hasta me sentí medio incómodo. Y entonces me paró y me dijo Bonfatti, mirá, es tan importante lo que planteás vos, que nosotros cuando estuvimos en Estados Unidos, estábamos ahí, nos llamó la atención que nos convocaran del Departamento de Estado de Estados Unidos. Y le dieron... Dice, cuando nos sentamos, dice, lo primero que nos dijeron, dice, ustedes tienen 23 puertos, no le dijeron ni 22 ni 24, 23 puertos. Y ese es el problema fundamental. Entonces, creo yo, ¿no es cierto?, de que todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta, porque así como los puertos nos trajeron progreso con la hidrovía, nos trajeron actividad industrial, comercial, etcétera, y avance en la economía y generación de puestos de trabajo, tampoco tenemos que ser tontos y controlar, porque también con el progreso trae alguna de estas delitos que son bastante complejos y federales. ¿Cuántos estamentos del Estado dejan de hacer lo que tienen que hacer? En cuanto a controles, digo. Municipalidad, con los lugares donde se comercializan cosas robadas. Así es. Provincia, con algunas jurisdicciones que debería tomar la policía y que no las tomó durante mucho tiempo, y ahora con los problemas que ya sabemos, ¿no? Muchos uniformados investigados por enriquecimiento ilícito, delitos, etcétera, y la Nación con estos temas. Entonces la pregunta es, ¿estos controles que no hace el Estado, son por inoperancia o son por connivencia? Siempre es muy difícil aseverar algo de esto. En el caso de la municipalidad es inoperancia total. Creo que ahora estamos en un proceso de cambio positivo, ¿no es cierto? Esta Secretaría de Control, que engloba todo, sí, y han puesto al frente a un hombre que yo, por lo menos, le solicito en nombre de mi bloque muchos procedimientos y se hacen exitosamente. Por lo tanto, me parece que ha sido un acierto crear una Secretaría de Control y eliminar mucha gente, ¿no es cierto?, que no lo voy a nombrar y hablo genéricamente, no hablo de ninguna persona particular, pero que estaba vinculada al negocio de la noche, que estaba, etcétera, etcétera. Ha empezado a cambiar la cuestión. A ver, los operativos de secuestro de motos y demás, más allá de la presencia de la policía, las ha hecho la Secretaría de Control y... Exacto, por eso digo que me parece de que la deuda de la municipalidad, por ejemplo, yo siempre denuncio, mire, hay una chatarrería, una cuadra,
una cuadra, desde hace 15 años, es una cuadra entera. Han echado a punta de pistola a la mayoría de los vecinos, le han quitado las casas o le han pagado 2 pesos, en calle Campbell 955 bis de Empalme Granero. Sin embargo, me canso de denunciar, no hacen nada, como esto de Desarmadero, etc. Esa es deuda municipal que todavía tiene que tomar. Y que yo la aprovecharía ahora la presencia de las fuerzas federales, porque no es lo mismo hacer un procedimiento. No, digamos, en algunos lugares hay que llegar con la o gendarmería o la policía, porque si no te sacan a los tiros. Con gendarmería. A mí me parece básicamente perfecto. Segundo, la provincia está en deuda. Me parece que es positivo que largue la policía comunitaria, ¿no es cierto? Pero también no puede ser que a esta altura tenga 129 policías no sospechados. ¿No es cierto?, investigado por enriquecimiento ilícito. Ahora, ¿sabe cuánto duran esos procedimientos? Entre 5 y 10 años. No, claro, hay comisarios que hoy están mencionados, que tienen 9 años, otros 9 años y medio. Y después caducan las causas, claro, porque lo peor es eso. Las causas, entonces se vuelve a reciclar. Entonces, me parece a mí que hay que actuar. Nosotros le hemos pedido al gobernador Bonfatti que disuelva asunto interno. Es una corporación que va a investigar a sus propios camaradas, los protege, ¿no es cierto? Y en esto Jorge Barraguirre, procurador, coincide conmigo. Hay que eliminar la etapa prejudicial. Directamente hay sospecha de enriquecimiento ilícito, se denuncia a la justicia y listo, que la justicia proceda, como es cualquier ciudadano común, digamos, nosotros equipararlo a un ciudadano común. La provincia tiene que ponerse la pila en eso porque realmente va a ser la que va a tener que afrontar, en caso que se vayan a las fuerzas federales, nosotros directamente Chubasco. Y en caso, con respecto a la nación tiene que comprender la importancia de Rosario. Rosario es más importante que Puerto Madero. ¿No es cierto? Rosario es más importante que... ¿Por qué? Porque por este nudo de comunicaciones que es Rosario, nosotros ingresa el 80% de la divisa del país. Y también este nudo de comunicaciones tiene la ruta 11, que es la ruta de la marihuana, la ruta 34, que es la ruta de la cocaína, tiene la hidrovía, que es la ruta de la cocaína y la marihuana. Nosotros, entonces, tiene que tener una presencia mucho más importante, tiene que haber un aparato de inteligencia que sea el que colabore, nosotros, con los jueces y los fiscales, que tiene que haber más en cantidad, calidad y distribución geográfica en la zona portuaria, porque si no, ¿colabora quién? No, seguro. La policía corrupta en las investigaciones, no la totalidad, sino los sectores ligados a la asociación con el delito. Nos quedamos sin tiempo, en 2 segundos. Cuando usted fue intendente también se reclamaron por la falta de jueces federales en la ciudad. Totalmente, yo iba con una diferencia, que yo iba a hacer la denuncia en nombre de la comunidad de la lista de los lugares donde se distribuía droga, frente a la incomprensión total del gobierno de la provincia de aquella época, que me decía que esta ciudad era de tránsito y no de consumo. Cuando nosotros teníamos los informes, las comunidades terapéuticas, claro, nuestros propios hospitales, que ya el consumo era importante. Primero no se la vio, después se nombró a través de la autogestión a jefes policiales que estaban asociados al narcotráfico y a la corrupción, ¿no es cierto?, con el narcodelito, y bueno, ahora llegó esto, entonces aprendamos de la lección y actuemos. Desmontemos el lavado de dinero sucio, desmontemos la economía del delito y mayor presencia de las policías federales para los delitos que son federales, ¿no es cierto?, pero también los juzgados, tanto jueces y fiscales, que tienen que actuar, vuelvo a repetir, todo esto no en Puerto Madero, sino a donde viene el 80% de la divisa que ingresa al país, que es el Gran Rosario. Gracias, caballero. Nos quedamos sin tiempo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el lunes de la semana que viene.